Hola, muy buenas a todos. Dios me les bendiga grandemente. Les saludamos una vez más de parte de Ministerio Fuente del Cielo, ubicado acá en Hacienda Vieja, y bendecimos la vida de cada uno de ustedes. Le damos gracias a Dios por la oportunidad de poder llevar la palabra de Dios, de poder predicar esta palabra a través de las redes sociales, a través de YouTube, Facebook y de los medios desde los cuales se puede compartir el enlace de los mensajes que están por acá. Agradecerles como siempre su presencia en estos mensajes, cada visita, cada visualización que usted haga. Recordarle que los mensajes anteriores también se encuentran en la plataforma y usted los puede consultar, donde hay palabras, donde hay enseñanzas que el Espíritu Santo nos da semana tras semana para compartirlas con cada uno de ustedes. Y así que queremos bendecir sus familias, bendecir sus vidas y oramos para que Dios se glorifique en la vida de cada uno de ustedes y oramos también para que esta palabra sea, como siempre decimos, esa semilla que cae en buena tierra para dar fruto al 100%. Y así que les invitamos a que, como siempre, usted tenga la palabra ahí a mano para que usted pueda seguir el mensaje y además invitarles a compartir con cualquier persona en sus redes sociales estas transmisiones para que puedan alcanzar a más personas para la gloria del Señor. Y así que esta semana quiero dar inicio con el mensaje que quiero compartir con cada uno de ustedes, siempre dándole toda la honra y toda la gloria a Dios. Un mensaje que nos va a ayudar en esta ocasión a entender las diferentes pruebas de la vida, a entender cómo caminar en obediencia a la palabra de Dios y a entender muchas veces el propósito por el cual Dios permite ciertas situaciones, ciertas circunstancias, ciertos eventos en nuestra vida, que si nosotros lo vemos con el entendimiento y con la visión correcta, nos van a llevar hacia un cumplimiento, hacia una exaltación, hacia un galardón que viene de parte de Dios. Así que yo le invito a que usted vaya siguiendo la lectura, a que usted vaya siguiendo la palabra, porque vamos a estar tratando acerca de tu bendición está al otro lado de la prueba. Así es el título de este mensaje, y es porque hay un propósito de parte de Dios detrás de cada prueba. Cada prueba hace que usted dé pasos hacia adelante o dé pasos hacia atrás. Cada prueba puede representar un antes y un después en lo que usted pueda o no recibir o avanzar juntamente con Cristo Jesús. Y esto repercute en cumplimiento de promesas, esto repercute en el ministerio, esto repercute en la familia, en el matrimonio, en todas las áreas de nuestra vida donde Dios quiera glorificarse. Hay periodos donde vienen ciertas pruebas, pero son como esas pruebas que si las pasas te van a dar ese certificado, esa autoridad, esa recompensa, como cuando una persona cumple con todos los requisitos de una carrera universitaria, como cuando alguien supera la evaluación de la prueba de manejo, como cuando alguien supera cualquier tipo de examen por el cual obtiene ese acceso, esa llave hacia una bendición, hacia algo bueno de parte de Dios. Quiero que vayamos a la palabra para empezar a tratar este tema con cada uno de ustedes. Y quiero que usted abra su Biblia y vaya a Santiago capítulo 1 al versículo 12. Gloria a Dios. Así que Santiago en el Nuevo Testamento capítulo 1 versículo 12. Si necesita parar el mensaje para buscar la cita bíblica, así se lo recomiendo, como cada una de las transmisiones. Y vamos a leer porque dice la palabra del Señor: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Dice también: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la palabra de Dios está afirmando a través de Santiago que bienaventurado es el varón, bienaventurada es la persona que soporta la tentación. Aquí aclara la palabra de Dios que Dios no tienta a nadie, porque tentar es poner un tropiezo delante suyo para que usted cometa un pecado
o para que usted se rebele contra una orden directa de Dios, contra una orden directa de la palabra de Dios. Entonces Dios no tienta a nadie. Pero Dios, que es omnipresente, que es omnisciente y que hace operar todas las cosas para cumplir sus propósitos, muchas veces sabe que el enemigo va a ponerte una prueba, te va a tentar, pero juntamente con esa tentación Dios aporta una salida para que la puedas superar. Sin embargo, cuando el enemigo muchas veces está operando ese tipo de tentaciones, por ese tipo de tropiezos que pone en su camino o en el mío, muchas veces Dios observa para ver la decisión que usted y yo vamos a tomar. Dios puede decidir observar simplemente. Hay muchas veces donde Dios va a quitar el tropiezo delante de ti, pero cuando Dios quiere ver tu corazón y cuando quiere ver la obediencia que has desarrollado, cuando quiere examinar si hay fidelidad hacia Él, hacia su nombre, entonces Él puede permitir que aún el enemigo ponga algún tipo de tropiezo para ver de qué manera vas a permanecer fiel. A mí me gusta siempre compararlo de esta manera. Imagínese que usted está educando a un hijo y usted sabe que ese hijo, cuando haya algún centro educativo, una escuela o un colegio, siempre tendrá a su alcance malas influencias. Siempre habrá malas influencias por ahí que inevitablemente van a tratar de persuadir la forma de pensar de ese niño o de esa niña. Pero usted como padre o como madre, usted se va a dar cuenta de cómo va el proceso educativo de ese niño, de cómo va esa crianza, esa educación que está recibiendo en casa, no cuando el niño está en casa, sino cuando está expuesto ante los tropiezos que hay en el mundo, y aún así ese niño o esa niña se para firme en su carácter y no se hace partícipe de lo que los demás están haciendo y no recibe lo que los demás están haciendo, diciendo o pensando. No se vuelve copartícipe con ellos. Es ahí donde usted verdaderamente ve probada la fidelidad y la obediencia. Eso es lo que Dios hace con cada uno de nosotros. Y como Dios está entregando la tierra, como Dios está repartiendo herencia, como el año de la retribución, esa retribución está empezando a venir y Dios está entregando, es muy probable que tengas que enfrentar algún tipo de prueba, como algún tipo de examen que te va a permitir entrar o recibir lo que Dios te ha hablado, lo que Dios te ha dicho, te ha prometido. Entonces es por eso que Dios puede tomar un rol observador ante una prueba que está llegando a tu vida y puede Dios guardar silencio durante un periodo de tiempo para saber exactamente qué es lo que vas a hacer, para saber exactamente qué vas a hacer, si te vas a ir a buscar respuestas a la palabra, si lo vas a llevar a la oración, si vas a huir de eso que te está tentando. Y este tipo de pruebas, Santiago dice que ninguno diga que es tentado de parte de Dios, porque cada uno de nosotros es atraído, dice la palabra, conforme a su propia concupiscencia, con lo que usted y a mí nos puede agradar, con lo que usted y a mí nos puede incitar a cometer algo que vaya en contra de la voluntad de Dios. Así que este tipo de cosas siempre vienen con algo que viene a ser un punto débil en su vida o en la mía, y eso es lo que el enemigo trata de hacer. Pero al mismo tiempo, como sabemos que Dios está por encima de todas las cosas, nosotros vemos que Dios está identificando cómo está nuestro carácter, si tenemos dominio propio, aún en nuestras debilidades o en cosas que producen debilidad en nosotros. Esto viene a ser muy importante para Dios, porque Dios nos va a consolidar en la tierra que Él nos da. Dios nos va a consolidar la promesa que Él nos dio, la palabra que Él nos dijo que acontecería. Él nos va a consolidar estas cosas cuando nosotros superemos la prueba. Ahorita lo vamos a tratar con el caso del jardín del Edén, pero quiero que quede eso bien claro, de que la prueba tiene un propósito de bien si nosotros la aprobamos, porque la prueba puede verdaderamente venir a causar atraso, a causar consecuencias, que también vamos a analizar otros casos. Y esa es la importancia de convertirnos en un pueblo que es entendido en obediencia a la palabra. Y para ser un pueblo entendido en obediencia a la palabra, tenemos que ser llenos del Espíritu Santo de Dios, para que seamos
ahora nos estemos regidos, sería la palabra, por la ley espiritual, la ley del Espíritu que nos lleva al cumplimiento de la palabra de Dios y a sujetar toda obra de la carne, como habla un poquito de Romanos capítulo 8. Entonces nosotros tenemos que procurar estar preparados, andar en el Espíritu todos los días, porque no sabemos si en el momento que estamos a punto de entrar en contacto con nuestra bendición, no vaya a ser que haya un tropiezo en el camino que nosotros no sepamos identificar y terminemos por caer en aquello que nos pueda impedir el recibir o el conquistar la herencia, la bendición que Dios ha dado para cada uno de nosotros. Así que quiero que cada uno de ustedes piense en lo que Dios les ha prometido y analicen si ya ustedes están viendo señales, si han visto señales en este año, si han visto confirmaciones de que Dios va a hacer cumplir, porque Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Pero no sea que suceda como aquel pueblo de Israel, al cual se le había declarado que era 400 años de esclavitud, pero pasaron 430 años. Así que tenemos que estar preparados y ser un terreno fértil para que la palabra pueda dar fruto a su tiempo y podamos recibir lo que Dios nos ha prometido. Y para entender un poco cómo es que Dios primeramente puede hacernos entrar en contacto con lo que Él nos ha hablado o lo que Él ha diseñado para nosotros, pero cómo después puede haber una prueba, nosotros tenemos que irnos directamente hacia el principio. En el libro de Génesis específicamente, el capítulo 3, porque hay un acontecimiento que constantemente nosotros lo tomamos para predicar, pero es ahí donde Dios permite un acontecimiento del cual Él ya estaba consciente, pero Dios lo permite porque Él quería probar la obediencia del primer hombre que Él había creado. Si usted se va a Génesis capítulo 3, usted se va a dar cuenta de que todo este acontecimiento sucede, pero Dios no interviene sino hasta que ocurre la rendición de cuentas. Así que vamos a ir hacia Génesis capítulo 3, que le invito a que lo busque a medida que usted va viendo el mensaje, desde el versículo 1, porque aquí estamos hablando de que Dios había creado la tierra, había creado el paraíso. El Edén es el paraíso de Dios, y estamos hablando de una heredad dada a un hombre y a su esposa por gracia, porque realmente Dios los creó directamente ahí. A lo largo de la palabra de Dios, nosotros podemos entender que la voluntad de Dios siempre ha sido glorificarse en todo lo que Él ha creado, pero hay un problema en el corazón o hay un problema en el alma, que es lo que no nos permite a nosotros muchas veces llegar al punto donde Dios podría glorificarse, que nosotros ni siquiera nos da el entendimiento para imaginar lo que Él desearía hacer con usted y conmigo. Y cuánto más ejemplo que el paraíso de Dios, un lugar donde la tierra se sustentaba por sí misma, donde el único trabajo del hombre y su esposa era simplemente fructificar, tener hijos, formar un pueblo, una familia que era la familia de los hijos de Dios sobre la tierra, donde Dios mismo iba a gobernar a través de Adán, porque había puesto en él su espíritu, y donde tenía abundancia y riqueza de todas las cosas. Eso es el diseño de Dios, esa es la firma de Dios, el hacer perfectas todas las cosas, el glorificarse en todas las cosas, en reflejar su gloria en todas las cosas. Pero hay algo que sucede en el hombre o en la mujer que es lo que no permite que estas cosas se consoliden, y son las pruebas de la obediencia, cuando no se superan. También nosotros podemos leer un poquito más en la palabra de Dios cuando nos habla de Lucero, en los libros de Ezequiel y demás, que se le llama el querubín protector, que tuvo un lugar en el santo monte de Dios, un lugar de privilegio, donde describe toda su gloria, su resplandor, su hermosura, y cómo Dios reflejó toda su perfección en Lucero, hasta que dice la Biblia que se halló en él maldad, y llegó y se corrompió todo aquello que Dios había creado. Así que nosotros también aprendemos que
el mecanismo de la caída de Lucero nos puede suceder a nosotros, por cuanto somos seres humanos que estamos sujetos a pasiones y deseos y que tenemos que perfeccionar la obediencia en la palabra de Dios por medio de la obra que el Espíritu Santo está haciendo en cada uno de nosotros. Hasta que no crezcamos hasta la plenitud de Cristo, esto nos puede suceder a nosotros. Así que tenemos que tener cuidado, como dijo el apóstol Pablo, mire que el que esté firme, que no caiga. Pero es un poquito de lo que podemos entender, de que a veces nos limitamos y no entendemos todas las cosas grandes y cómo Dios quiere mostrar su gloria en muchas áreas de nuestra vida y cumpliendo muchas promesas que Él nos ha dado. Pero vamos a retomar el tema de lo que son las pruebas de la obediencia, cómo Dios constantemente prueba el corazón del hombre, prueba las intenciones del corazón y prueba las decisiones que está tomando para pesar su fidelidad. Muchas veces nuestra fidelidad es pesada y no nos damos cuenta. Y a veces naturalmente la superamos o muchas personas instintivamente reprueban pruebas de fidelidad hacia el Señor, cuando muchas veces otras cosas toman prioridad y no lo que Dios nos ha declarado en su palabra. Entonces vamos a leer Génesis 3 desde del versículo 1 porque dice: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces nosotros partimos de la base de que el hombre, Adán y su esposa, habían recibido un único mandamiento. Y hay un propósito por el cual Satanás se encontraba también en el huerto, que realmente todo está bajo el control de Dios, pero hay un propósito por el cual él estaba ahí. Y lo leímos en Santiago, que ninguno diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no trae las tentaciones. Hay alguien más que es el encargado de provocar estas cosas, de poner tropiezo en el camino del hombre, pero esto viene a cumplir un propósito. Y ya hemos hablado por acá, y siempre me gusta recalcarlo, de que Dios puso al hombre en el jardín del Edén para señorear, para gobernar, para heredar absolutamente toda la tierra y todo lo que en ella había, que eso es algo que Dios quiere hacer nuevamente con nosotros. Por eso entregó a su Hijo Jesucristo, para restaurarnos a cada uno de nosotros y recuperar la imagen, la semejanza de Dios y no estar más destituidos de la gloria de Dios, estar en paz con Dios y estar nuevamente bajo la bendición de Dios. Pero entonces, como Adán había sido creado conforme a la imagen y la semejanza de Dios, Adán no tenía una naturaleza de pecado, sino que tenía una naturaleza santa. ¿Por qué? Porque el Hijo es el reflejo de su Padre. Adán, como hijo de Dios, reflejaba a Dios. Dios se reflejó en él al momento de crearlo. Así que su naturaleza, su comportamiento y su conducta era como el de Dios. Sin embargo, como él era hombre y él era creado para servirle a Dios, nosotros tenemos que entender que aunque Dios lo había colocado en una heredad, o que Dios lo había colocado en su paraíso para que él heredara todas las cosas, para consolidarlo Dios en ese lugar que le había entregado y viviera ahí para siempre, Dios lo iba a probar. Y por eso es que permitió que Satanás estuviera en el huerto y se acercara a ellos para hacerles una propuesta. Dios quería ver si ellos, después de haber escuchado su mandamiento, lo iban a obedecer para ponerlo por obra. Y nosotros dentro del mismo capítulo 3 de Génesis podemos entender por qué Dios hizo esto.
Si usted pudiera manipular vuelvo al ejemplo de los hijos, si usted pudiera manipular la mente de su hijo y su hijo obedeciera siempre porque usted pudiera manipular su mente, eso no me habla a mí de lealtad, no me habla a mí de fidelidad, no me habla de obediencia, no me habla de madurez y preparación, sino que, como decía anteriormente, en el momento en el que alguien incite a ese hijo, a esa hija a desobedecerme, y ese hijo, esa hija se ponga firme y me obedezca, entonces yo probaré o habré probado que verdaderamente hay obediencia en él o en ella y que verdaderamente ha prestado atención a mis palabras y me ha sido fiel a mí. Entonces, cuando nosotros vemos la tentación del jardín del Edén, nosotros estamos viendo que lo que Dios estaba haciendo, permitiendo con este acontecimiento, era que el hombre fuera probado para que en el momento en que venciera la prueba, se cumpliera la bienaventuranza que dice Santiago, que dice que bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque una vez que hubiere superado la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha dado a los que le aman. ¿Y de dónde se saca de la palabra que Dios iba a consolidar a Adán y a Eva en el paraíso de forma perpetua, iba a consolidarlos de forma perpetua después de esta prueba? Y nosotros lo vemos en el versículo 22 del mismo capítulo 3, porque dice, después de ellos haber pecado, dice, y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida, y coma, y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto de Edén, para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre, y puso al oriente del huerto de Edén querubines, y una espada encendida que se revolvía por todos lados, para guardar el camino del árbol de la vida. Y este camino y este paraíso se encuentra todavía cerrado hasta que la iglesia cumpla con su misión, hasta que los tiempos se cumplan y Dios nos vuelva a ingresar ahí ya restaurados para la gloria de Él. Entonces, ¿de dónde sacamos que Adán reprueba y no pudo ser consolidado? Bueno, porque para que no tomara del árbol de la vida, del fruto del árbol de la vida, Dios lo expulsó del huerto, lo expulsó del jardín del Edén, porque aquí el propósito era que una vez que Adán hubiese superado la prueba, entonces Dios mismo le daría a comer del fruto del árbol de la vida y así jamás iba a morir. Así que podría habitar perpetuamente en el paraíso de Dios y nunca ser excluido y nunca morir. Pero entonces, el único mandamiento que ellos tenían era simplemente un mandamiento para probar la voz de quién iba a pesar más en la vida de Adán y en la vida de Eva. El problema con el pecado de Adán y Eva es que primeramente Eva rompe un principio de autoridad creado por Dios, porque el apóstol Pablo dice que el varón es cabeza de la mujer y Cristo es cabeza del varón. Y nosotros estamos viendo que en el momento que la mujer habla con alguien extraño, que le da una sugerencia contraria, Dios había hablado primeramente con Adán cuando lo creó, pero su esposa tiene conocimiento del mandamiento que Dios le dio porque aquí lo dice. Pero aún así la serpiente le dice que no morirían, sino que serían iguales a Dios. Realmente le dijo una mentira porque ellos al comer del fruto habrían pecado y por eso fue que murieron, porque el propósito de Dios era que vivieran perpetuamente en ese lugar y para ello tenían que aprobar para que Dios les diera el fruto del árbol de la vida. Pero entonces sí llega a cumplirse la palabra de que ellos no solo murieron espiritualmente al comer el fruto, sino que también murieron naturalmente, aparte de que la maldición ingresó al mundo. Entonces, el primer error que se ve en esta prueba es faltar a un principio de autoridad, y es que Dios habló con el hombre le hizo saber también a la mujer lo que Dios había ordenado,
de que no se podría tocar, no se podría comer del fruto del árbol de la ciencia del bien y el mal. Entonces, primeramente, pesó más la voz de Satanás a la voz del esposo, a la voz de Adán. Y esto es un problema porque cuando ya ella tomó del fruto y da de comer a su marido, entonces ahora pesó más, se replica el mecanismo, pesó más la voz de ella que la voz de Dios para la vida del hombre. Entonces los dos cayeron en el mismo problema, pesó más la voz de alguien más, la sugerencia de alguien más, el consejo de alguien más que la voz de Dios. Y es aquí donde nosotros escuchamos voces todo el tiempo y estamos rodeados de personas todo el tiempo. Y por eso Jesús dijo que el que quiera venir en pos de él y que no aborrece a su padre, a su madre, a su mujer, etcétera, etcétera, lo dice porque muchas veces las personas lo que hacen es poner en una balanza la lealtad que tienes hacia Cristo o la lealtad que tienes hacia ellos. Hay personas que hacen eso, consciente o inconscientemente, pero esto puede ser una prueba de la lealtad que tienes a Dios. Eso como, por ejemplo, cuando una persona empieza a faltar a su respectiva congregación y deja de escuchar la palabra de Dios, deja de orar, deja de leer la palabra, deja de hacer el servicio que Dios le ordenó porque una persona le sugirió otra cosa de la comisión que Dios le puso en sus manos, de la responsabilidad que Dios le puso en sus manos. Cuando empezamos a darle lugar a otras cosas, estamos definitivamente cayendo en este mecanismo de que la voz de alguien más está teniendo más influencia en mi vida y estoy dándole más lealtad a esas cosas que a lo que Dios a mí me ordenó hacer. Eso es lo primero que Dios prueba para ver si hay obediencia en cada uno de nosotros. Entonces, a pesar de que Dios había creado el hombre y lo había colocado en este lugar, para consolidarlo vino esta tentación y vino esta prueba. Por eso es que aunque no hubiera pecado en el mundo, en ese momento no había pecado en el mundo, aunque la creación era perfecta, es por eso que Dios permitió que Satanás estuviera en ese lugar, aunque no tuviera potestad. Cuando el hombre desobedece, lo que viene a suceder es que queda excluido del paraíso de Dios. Y la parte más grave fue que entregó la autoridad, entregó las llaves de esa tierra y se la entregó a Satanás. Esa fue la razón por la cual el segundo Adán, Jesucristo, ahora viene a superar una prueba que fue su comisión aquí en el plano natural, cuando él vino por primera vez, hasta poder vencer en la cruz. Ahora tenía que vencer a aquel que había tomado posición y que se había enseñoreado de la tierra. Él tuvo que vencer en la cruz con perfecta obediencia para arrebatar las llaves de la muerte y del Hades, para arrebatar el imperio de la muerte y para volver a congregar en uno a los hijos de Dios. Eso es una conquista. Y por eso es que la Biblia habla que Jesucristo recibió un nombre que es sobre todo nombre y que fue exaltado hasta lo sumo. ¿Por qué? Porque cuando llegó la prueba, Él es y era el heredero de todas las cosas. Pero igual que Adán, aunque fuera el heredero de todas las cosas, Dios igualmente iba a hacer la prueba con él para que en el momento de él aprobar, consolidarlo perpetuamente. Y eso fue lo que Dios ha hecho con su Hijo hasta hoy, lo que nos ha alcanzado a usted y me ha alcanzado a mí. Y por eso es que él, cuando se aparece a sus apóstoles, él mencionó y dijo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por cuanto él venció. Así que nosotros tenemos que entender que la heredad, la potestad, la autoridad, los lugares de gobierno, las posiciones que Dios entrega para su reino y para que sus hijos lo gestionen, vienen a ser heredadas por aquellos que vencen, por aquellos que superan, no por aquellos que reprueban. Entonces hay que saber entender con el capítulo 3 de Génesis por qué muchas personas no logran escalar o no logran recibir, porque no logran replicar el ejemplo del Hijo de Dios en su vida, en cada una de las pruebas. Toda prueba tiene una salida, toda prueba puede ser superada. Así que en el momento de que venga la prueba, siempre tenemos que recordar que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino espíritu de amor, de poder, de dominio propio. Entonces, esto es lo que nosotros nos hace entender
que el Espíritu Santo está trabajando en nosotros para que nosotros podamos ser dueños de nosotros mismos y poder inclinar nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Y una vez que logramos inclinar nuestra voluntad a la voluntad de Dios y seamos aprobados, entonces se puede cumplir la bendición que está escrita en Deuteronomio capítulo 28, ser exaltado sobre todas las naciones de la tierra. Entonces, para que venga la exaltación, tenemos que replicar el ejemplo del segundo Adán, de Jesucristo, del Hijo de Dios, de la obediencia que lo llevó a vencer todas las pruebas, y una vez venció todas las pruebas, fue exaltado hasta lo sumo. Un hijo de Dios no puede saltarse este orden, y no podemos saltarnos las pruebas, no podemos omitir las pruebas, porque Dios va a probar el corazón del hombre, y una vez que esa prueba sea superada, es ahí donde podemos ser constituidos herederos, o consolidados, mejor dicho, como herederos, porque ya somos coherederos juntamente con Cristo. Pero lo que va a marcar la diferencia de que seamos consolidados será la obediencia al Señor en cada una de estas pruebas. Entonces, por eso digo que de aprobar, habiendo rechazado la tentación de Satanás, esto habría consolidado la herencia y señorío de Adán. La recompensa sería que Dios mismo le daría a comer del fruto del árbol de la vida. Al reprobar no pudo comerlo, por eso Dios lo expulsó del paraíso. Así no consolidó su heredad habiéndola pisado primero. Y así como pasó en el jardín del Edén, pasó con el pueblo de Israel también, porque Dios, cuando les estaba entregando la tierra prometida, les advirtió repetidas veces de que debían guardar su palabra para ponerla por obra, para poder permanecer en aquella tierra. Así que lo más importante es no solo entrar en la tierra, sino poder permanecer en ella, para poder señorear en ella por medio de la autoridad del Señor, y para poder no solo heredarla, transmitirla a las siguientes generaciones, sino poder gestionarla para los planes y los propósitos que Dios tiene con nosotros mientras nosotros vivamos en esta tierra. Ahora bien, existe una concordancia cuando Dios expulsa al hombre del paraíso, del huerto de Edén, que está en Apocalipsis, versículo 22, 14, que refleja y confirma por qué se afirma que Dios tenía la intención de dar al hombre y a su esposa del fruto del árbol de la vida, para que así nunca murieran y consolidarlos perpetuamente. Dice la palabra del Señor en Apocalipsis 22, 14, bienaventurados, una vez más dice una bienaventuranza, los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Esto viene a ser importantísimo, porque cuando la iglesia sea restaurada, cuando la iglesia sea tomada, cuando la iglesia haya vencido, entonces es ahí donde tendremos derecho, dice la palabra, al árbol de la vida. Esa es la vida eterna. Y cuando nosotros recibamos del fruto del árbol de la vida, estaremos entonces consolidados en la heredad que Dios prometió a cada uno de nosotros. Eso también se repite en el mismo libro, Apocalipsis capítulo 2. Gloria a Dios, dice en Apocalipsis versículo 2, el versículo 7, dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Dice: al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Entonces esta es la recompensa de aquel que venciere. Esto es lo que Adán tenía que hacer para que el Señor mismo le diera a comer del árbol de la vida y lo consolidara eternamente por el paraíso. Lo que pasa aquí es que esta herencia que viene por gracia, porque Adán no trabajó por ella, sino fue colocado en ella, así nosotros mismos por gracia recibimos herencia, promesas. Lo que va a hacer que nosotros nos consolidemos, o que Dios nos consolide esa promesa, la mantenga perpetuamente, dice que es al que venciere, le dará él a comer del árbol de la vida. Al que venciere la prueba es el que Dios va a consolidar. Al que venciere cuando su lealtad es probada es el que va a entrar.
los que vencieren son los que van a heredar todas las cosas. Los que vencieren son los que van a ver el cumplimiento de las promesas. Son los que vencen, los que cumplen el principio que se ve en Santiago. Bienaventurado el varón que soporta la tentación. Son los que van a poder ser consolidados en la herencia, en el cargo que Dios ha preparado para cada uno de ellos. Y lamentablemente tenemos muchos ejemplos de personas que no lograron consolidar una palabra, no lograron consolidar una herencia de parte de Dios. Tenemos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, de que Él logró consolidarse en todas las cosas, donde el Padre, decíamos que le exaltó hasta lo sumo una vez que venció la muerte, venció el pecado, venció todas las cosas que se le presentaron. Pero tenemos otros casos en la Biblia de personas que por la desobediencia, la falta de conocimiento, la ignorancia o simplemente no tener el carácter lo suficientemente trabajado, hicieron que ellos perdieran su heredad y no pudieran ser afirmados, y otros vieron consecuencias que no estaban en los planes de Dios que las vieran. Así que estos casos de la palabra de Dios también son interesantes de analizar, como el caso de un hombre llamado Saúl, conocido por ser el primer rey de Israel. En un momento en donde Israel pidió rey, Dios dijo que iba a escoger a Saúl, así que envía al profeta Samuel para que lo unja. Pero en el día que el profeta Samuel unge a Saúl por rey sobre Israel, aparte de entregar las leyes del reino, los mandamientos y demás, una de las cosas que Samuel le dice a Saúl es que tenía que esperar 7 días. Saúl tenía que esperar a que Samuel viniera dentro de un plazo para que Samuel ofreciera unos sacrificios e invocara al Señor para declarar una palabra que iba a consolidar el reino de Saúl. Saúl ya tenía un tiempo de estar reinando, ya había peleado varias batallas, pero la consolidación no había llegado. Entonces hay momentos donde estamos entrando a lo que Dios ha prometido, pero eso no nos ha consolidado todavía, sino en el momento en el que Dios venga y apruebe. Y eso se encuentra en el primer libro de Samuel, capítulo 13 y el versículo 11. Se lo puede leer en el Antiguo Testamento. En el primer libro de Samuel, capítulo 13, en el versículo 11. Entonces, dice así la palabra del Señor. Entonces Samuel dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Micmas, me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé pues y ofrecí holocausto. Entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Ponga atención a estos versículos. Dice, mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Entonces, les compartía el ejemplo de Adán y Eva, cómo ya estaban ellos presentes en el paraíso de Dios, pero vino una prueba que hizo que perdieran la heredad, que perdieran lo que Dios había creado para que fueran ellos los que señoreaban. Así muchos hijos de Dios no pueden administrar, no pueden gestionar, no pueden señorear sobre muchas cosas porque no han formado todavía el carácter, no han permitido que la palabra verdaderamente eche raíces en sus corazones para que en el momento de la prueba ellos puedan superar la prueba y ser consolidados. Note que aquí en el versículo 1 dice, había ya reinado Saúl 1 año. Entonces, y fue después de los 2 años cuando ocurrió este acontecimiento, donde él tenía que esperar al profeta, donde él tenía que esperar al embajador del reino de Dios.
El profeta está representando a Dios. Donde Samuel llega, es Dios el que llega. Donde Samuel está obrando, es Dios el que está obrando. Y esta palabra a nosotros nos enseña que Saúl estaba viendo que sus enemigos, los enemigos de su pueblo, los filisteos, estaban acampando alrededor y estaban preparando un ataque. Pero aún con toda la presión y aún con que el pueblo se estaba yendo, lo más importante aquí no era que pesara probablemente la opinión de un pueblo o las circunstancias que él tenía a su alrededor y él podía ver con sus ojos naturales, sino entender que Dios tenía el control de todas las cosas y que para él primero tenía que ser más importante guardar lo que Dios a él le había ordenado, de que tenía que esperar al profeta. Cuando él ofrece el sacrificio, cosa que no le correspondía hacer porque esa parte le correspondía a Dios, Dios ve en Saúl que definitivamente no está preparado para gobernar a su pueblo y desde ahí, desde tan pronto, ya tiene a una persona escogida para que tome su lugar. Porque esto representa para un gobernador una carencia grave de que una persona, si va a gobernar de parte del reino de Dios, tiene que aplicar la autoridad conforme a la palabra de Dios. Entonces, si una persona quiere hacer la parte que solo Dios le corresponde y puede hacer, este es el problema que hace que muchos terminen involucrándose, tomando acciones que es a Dios que le corresponden, y entonces es ahí donde vemos muchos fracasos y donde vemos personas que no pueden consolidarse, y ese fue el caso del rey Saúl, primer rey de Israel. Y así también tenemos otros ejemplos en la palabra de Dios, como el caso del rey David, donde David empezó a engrandecerse, donde David fue coronado por rey, donde Dios empezó a derrotar a sus enemigos, y llegó un momento en el cual el rey David dice que sucedió un acontecimiento. Esto está en el siguiente libro, en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 12. Es muy interesante porque no se menciona a Dios, sino hasta cuando Dios viene a rendir cuentas, en el caso de David con Betsabé. Segundo libro de Samuel, capítulo 11 sería. En el versículo 2 dice: y sucedió un día al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Elián, mujer de Urías Eteo. Entonces, si usted observa aquí, al igual que el jardín del Edén, Dios está observando lo que está pasando. Dios sabe que el rey David se iba a levantar y que se iba a topar con un tropiezo delante de él, pero Dios prefiere examinar lo que David va a hacer. Hay momentos donde, como decía al principio, donde Dios no quita lo que usted probablemente le esté afectando solo para probar su obediencia y para probar lo que usted va a hacer. Pero siempre hay un testimonio que Dios permite que la persona reciba para que no haga lo que no corresponde. En el caso de Caín y Abel, cuando Dios sabía la intención que Caín tenía en su corazón, él le advirtió de que el pecado estaba a la puerta, pero que sería decisión de él. Asimismo, por medio de estas personas, dice que cuando David envió a preguntar, a él le informaron quién era ella y de quién era esposa. Y nosotros vemos que David, en el momento en el que cayó en este pecado, en el que no pudo superar la prueba que Dios había permitido para probar la obediencia de él, dice la palabra que Dios lo amonestó por medio del profeta Natán. En el siguiente capítulo, en el 12, en el versículo 7, porque dice: entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo te ungí por rey sobre Israel, y te libré de la mano de Saúl, y te di la casa de tu señor, y las mujeres de tu señor en tu seno, además te di la casa de Israel y de Judá, y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. Entonces nosotros estábamos viendo que mientras David estaba superando todas las pruebas, se iba engrandeciendo más y más, iba siendo exaltado más y más, su reino iba siendo
consolidado cada vez a mayor escala de parte de Dios, porque David venía caminando en obediencia a la palabra del Señor. Pero en el momento que él quizás no se esperaba, en un momento de descuido espiritual, por eso es importante caminar en el Espíritu, en un momento de descuido espiritual vino una prueba que David no se imaginó y que pudo más que el rey David. Y aún el rey David es una persona que no perdió el reino como Saúl, no perdió esa heredad como Saúl, porque Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Dios le había dicho que de su casa, él le haría casa firme y que tendría siempre descendencia hasta que viniera el Cristo. Entonces Dios, para cumplir su palabra, no lo corta del reino, pero David sí tuvo todas las consecuencias. Y yo quiero destacar lo que dice al final del versículo 8, y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. Eso quiere decir que Dios, con usted y conmigo, tiene intenciones de hacer más, tiene intenciones de llevarte más lejos, tiene intenciones de hacer más cosas con tu familia, tiene intenciones de hacer más cosas con tu ministerio, tiene intenciones de llevarte más lejos de lo que Él te ha podido llevar hasta el día de hoy. Sin embargo, para Dios es tan importante la obediencia que si nosotros en un momento donde la lealtad es probada fracasamos, no quiere decir que no seamos perdonados, porque el rey David fue perdonado, todo aquel que se arrepintiere es perdonado, pero eso definitivamente nos resta a nosotros muchas cosas que podríamos ver de parte de Dios, cumplimientos que podríamos ver, conquistas que podríamos ver, que nosotros ni nos imaginábamos que Dios quería entregar en nuestras manos para nosotros, para nuestras familias y para el bienestar, el beneficio de su reino, de su pueblo aquí en la tierra. Esa es la parte que las personas no entienden, de que la gracia de Dios no es licencia para vivir de forma liberal. La gracia de Dios es lo que nosotros nos salva y nos restaura. Pero después de ahí, cuando hablamos de conquista, cuando hablamos de herencia, cuando hablamos de avance, es ahí donde hay que perfeccionar la obediencia, porque ninguna persona puede pretender que podrá prosperar encubriendo sus pecados. El libro de Proverbios dice que el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. Entonces, la persona que tropieza una y otra vez con la misma piedra, no puede quedarse encerrada en ese pensamiento, porque lo que no sabe es que está perdiendo valiosos años de vida, de que se puede estar apartando cada vez más de la presencia de Dios y de que le está definitivamente sucediendo lo mismo que le sucedió al pueblo de Israel, que anduvo errante 40 años por el desierto. No es normal y Dios no quiere que nosotros estemos errantes por la vida. Dice la Biblia que Caín fue errante. Errante es una persona que no tiene un destino claro. Errante es una persona que por más que se esfuerza nunca logra nada, nunca llega a ningún lado, nunca se establece, nunca echa raíces en nada de lo que pueda, de cualquier camino que pueda emprender en la vida. Y esto fue porque sus manos se llenaron de la sangre de su hermano Abel en el momento en que lo mató. Entonces, no es la voluntad de Dios que una persona ande errante por la vida. Hay muchas personas que viven errantes, personas que han escuchado la palabra, que crecieron en hogares cristianos, en entornos cristianos han estado, e incluso que han servido en alguna iglesia, pero el no superar las pruebas, el no ser fieles, no ser leales, no desarrollar un corazón obediente a la palabra, no permitir que la palabra convierta el alma y haga sabio al sencillo, esto lo que hace es que la persona esté errante por el camino. Llega un punto donde la persona piensa que trabaja en vano, donde la persona piensa que no va para ningún lado, donde las cosas se cierran por todo lado. Entra en un trabajo, tiene que salir prontamente, entra en otro, tiene que salir prontamente. El ministerio nunca levanta, se levantan grupos de servicio que prontamente se caen, se levanta otro que prontamente se cae, la familia, parece que los hijos tropiezan, se levantan, tropiezan y se levantan, tropiezan y se levantan. Eso es andar errante y no es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros, sino que Dios quiere que nosotros seamos una generación como Josué y como Caleb, que en el momento en donde ellos empezaron, recibieron la palabra de Dios
y que empezaron a oír las estrategias, las instrucciones que Dios les daba, empezaban a tener victoria tras victoria, victoria tras victoria, conquista tras conquista. Y es ahí donde nosotros podemos ver el propósito, el plan, y donde nosotros podemos conquistar para nuestra familia, para el pueblo de Dios, para el reino de Dios, y convertirnos en personas funcionales para el reino de Dios, porque conquistamos primeramente nuestra propia alma, nuestra propia casa, y también conquistamos la tierra conforme a la herencia que Dios nos ha dado para usarla para el bienestar de nuestra familia, para el bienestar del cuerpo de Cristo y para que los propósitos de Dios se cumplan. Porque ese es el plan de Dios a la hora de entregar herencia, a la hora de entregar talentos, a la hora de entregar dones, llamados, ministerios, posiciones de privilegio como se las entregó a José, a Daniel, para velar por su pueblo. Es lo mismo que Dios quiere hacer hoy en día, pero que muchas personas no lo alcanzan porque han terminado errantes, caminando errantes por la vida, dando vueltas en círculos sin rumbo claro, y no es definitivamente lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros. Y tenemos por eso el ejemplo de Josué y de Caleb en Números capítulo 14, en el versículo 20, que es donde nosotros vemos cómo las pruebas cumplen exitosamente su propósito, cómo las pruebas que Dios ha permitido lograron el propósito que Dios quería, por el cual las permitió en la vida de dos personas, que logró en ellos que se levantaran esos hombres espirituales, esos hombres de fe que iban a poder entrar y estaban ya capacitados para recibir la herencia de parte de Dios. En Números capítulo 14, después de que todo el pueblo se rehusó a conquistar la tierra, se rehusó a ir por los desafíos que tenían al frente. Entonces mire qué interesante, porque dice en Números 14, 20, entonces Jehová dijo: yo lo he perdonado conforme a tu dicho, mas tan ciertamente como vivo yo, y mi gloria llena toda la tierra, todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces y no han oído mi voz, no verán la tierra de la cual juré a sus padres. No, ninguno de los que me han irritado la verá. Pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en el otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró, y su descendencia la tendrá en posesión. Entonces esa es la diferencia cuando el pueblo logra pasar todas las pruebas de fidelidad, todas las pruebas de lealtad que Dios puede permitir a lo largo del camino, que hace que ellos se consoliden en una herencia, que hace que ellos se consoliden en una tierra, en una promesa, en un propósito. Y esta es la gente que puede ver el cumplimiento del plan de Dios. Lo que pasó con este pueblo es que llegó un punto en donde la intervención de Moisés ya no los pudo salvar más, al punto donde dice en el versículo 20, entonces Jehová dijo: yo lo he perdonado conforme a tu dicho. Yo lo he perdonado conforme a tu dicho era que les había perdonado el pecado, es decir, les había perdonado la condenación del pecado, pero aún así ya no los metió en la tierra. Esto es lo que pasa con muchos creyentes que llevan vidas liberales o que no han aprendido a someterse a la palabra, donde muchas veces por la intercesión de otra persona, por la oración o porque al final del camino se arrepintieron genuinamente, Dios perdona aquella falta. Pero cuando nosotros hablamos de conquista, de ver cumplimiento de promesas, de ver el avance y de ver crecimiento en el reino de Dios, es por medio de la obediencia que el pueblo va a entrar a la heredad que Dios ha dicho para cada uno de ellos. Así que ese es el propósito de las pruebas que Dios permite, que lo vemos desde el jardín del Edén, que hacen que una persona se pueda consolidar y ser plantado en lo que Dios le dio a cada uno. Y tanto así que ese fruto del árbol de la vida es el que va a recibir la iglesia una vez que haya vencido todas las tribulaciones que habla la palabra en Mateo 24, que la iglesia va a atravesar, y las situaciones que usted y yo vemos. Pero por eso es la exhortación de poder entender para qué funcionan las pruebas, para nosotros poder ser consolidados en lo que Dios nos quiso, nos ha querido y piensa todavía entregarnos y añadirnos. Así que queremos agradecerles por permanecer hasta el final e invitarles nuevamente a que compartan la transmisión. Queremos bendecir sus vidas y sus familias en el nombre poderoso de Jesús. También invitarles a que visiten
este ministerio ubicado en Hacienda Vieja los días miércoles a las 7 de la noche, los días domingo a las 5 de la tarde. Para nosotros será un placer y una honra poder recibirlos para que ustedes sean partícipes de lo que Dios está haciendo en esta casa, y les esperamos en las próximas transmisiones. Les agradecemos nuevamente, muchísimas gracias y que Dios me les bendiga.